Don Mario, buenas Buenas noches. noches, Freddy. noches, Buenas Mario. noches. Hola, Klaus, Ronald, Willy. ¿Qué tal, don Mario? Buenas Buenas noches. noches, Mauricio, Eliseo, Doria, Hola. Julio. Bienvenidos. Gracias, don Mario. Buenas noches. Bienvenidos. Voy a compartirles las diapositivas. Gracias, don Mario. Sí. No, ahora. Bien, empezamos nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Muere un en un principio, principio, ahora y siempre por los de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Juan, Ruega ruega por por Ruega nosotros. por nosotros. nosotros. Muy bien. Empezamos nuestra clase de hoy y en nuestra clase de hoy vamos a ver el punto 3 de esta lección que he estado comentando en las semanas anteriores y es cómo nos presentan a Cristo los evangelios. Para poder entender esto vamos a ir paso por paso, es decir, evangelio por evangelio, pero con un preámbulo. Y el preámbulo es el que tienen en pantalla. O sea que los evangelios nos transmiten una imagen, que es la que Dios nos ha querido revelar, pero es esa la imagen que está en la base de todas las demás imágenes de Cristo que a lo largo de los siglos, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, la vida de los santos nos ha presentado. Por tanto, la vida de los santos se presenta ante nuestros ojos como una forma de reproducir la vida de Cristo en las circunstancias en que vivieron esos hombres y mujeres. Bueno, ya con esta salvedad empezamos por San Mateo. ¿Cómo ve San Mateo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo presenta? Bien, él subraya la majestad de Jesucristo porque es el Hijo de Dios. Así lo dice en el capítulo 1, versículo 20 y en el capítulo 27, versículo 54. Pero además es el Mesías prometido. O sea que lo presenta con la majestad de Hijo de Dios y con la majestad del Mesías prometido. Y San Mateo se dedica a explicar cómo todo lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento se hace realidad en la persona de Cristo. Por eso con frecuencia insiste en esta idea, tal como lo dijo el profeta, y entonces aquí les pongo algunas citas en las que aparece este tipo de intervenciones de San Mateo, donde va enlazando el Antiguo Testamento con su cumplimiento en la persona de Cristo y va citando pasajes diversos. Pero además presenta San Mateo a Cristo como el Mesías, es decir, que nos dice que es el Hijo de Dios y que es el Mesías prometido. El Mesías que ya está entre nosotros y dice que Dios va a formarse un nuevo pueblo que rinda frutos. Con eso que nos está diciendo, que el antiguo pueblo no rindió los frutos que se esperaban de ellos y por tanto
del nuevo pueblo espera esto. Muy bien. Entonces, ese nuevo pueblo es la iglesia. Es la iglesia. Y dijéramos que vinculado a las 12 tribus de Israel están los 12 apóstoles. Y en la iglesia el maestro es Jesús. Pero Jesús es el maestro y es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y por tanto, insiste San Mateo en cómo Jesús promete, me quedaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Bien, pero además resulta que no solo es el Hijo de Dios con toda su majestad, el Mesías, el Emmanuel, sino el siervo del Señor que anunció Isaías 700 años antes. Bien, él con sus obras y sus milagros, con sus palabras y milagros, cumple el plan de Dios con los hombres. Ahí les pongo las citas. Por tanto, San Mateo nos da esta imagen de Cristo. Vamos ahora a San Marcos. ¿Cómo ve San Marcos a Jesús? Pues San Marcos es el que está trasladando a nosotros la predicación de San Pedro. Bueno, entonces San Marcos dice, pues sí, es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero más que contextos que se cumplen en él, es presentado realizando las obras del Mesías prometido. Por tanto, mientras que San Mateo está diciendo el texto tal del Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo, San Marcos lo que hace es mostrarnos esas obras que habían anunciado que se iban a cumplir, ya se cumplen y presenta las obras. Por tanto, no se detiene tanto en la vinculación con el Antiguo Testamento, sino en cómo las obras anunciadas ya son una realidad, pero no enlaza citas con citas. Bien. Entonces, como no quiere Jesús, y así lo recoge San Marcos, que se interprete su mesianismo con carácter político, entonces San Marcos nos pone como Jesús pide silencio a los que reciben esos milagros para que no se entienda que su mesianismo es temporal, sino que se entienda el mesianismo de Cristo a la luz de la cruz. Vínculo cruz con las obras, vínculo cruz con las obras del Mesías y el silencio. Bien, entonces San Marcos nos dice que el título con el que Jesús prefiere que se refieran a él es el del Hijo del Hombre. ¿Por qué San Marcos subraya esto? Es influjo de San Pedro. Pero es que el título del Hijo del Hombre aparece en el libro del profeta Daniel. Daniel vio, esta es la visión que tuvo Daniel, un hijo de hombre que viene desde lo alto y que recibe el poder sobre todas las naciones. Con eso que está haciendo San Marcos, mostrando la condición trascendente del Mesías. Ese como hijo de hombre que vio él en una visión celestial, es el que tienen delante ustedes y es, por tanto, trascendente. No es un simple hombre más, no. Es que trasciende a la historia porque es el Hijo eterno del Padre. Bueno, Marcos está subrayando que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces lo que hace es denominarlo como el Hijo de Dios desde que comienza su relato. Ya en el capítulo 1, versículo 1, ya habla de Jesús como Hijo de Dios. Cuando Dios Padre lo proclama en su bautismo y en la transfiguración, Marcos recoge este dato. Es el Hijo de Dios. Y cuando el centurión confiesa verdaderamente este es el Hijo de Dios, bueno, lo recoge San Marcos. Se ve que es lo que predicaba San Pedro. No olvidemos que San Marcos recoge la predicación de Pedro a los judíos en Roma. Es decir, los judíos que se habían ido a vivir a Roma
reciben la predicación de Pedro. Y San Marcos la recoge y la traslada a Alejandría, Egipto. Bueno, vamos al tercero, a San Lucas. ¿Qué es lo que destaca San Lucas? Que Jesús es el profeta por excelencia. Por tanto, de todos los profetas, el más importante, el definitivo, es Jesús. Y nadie como él puede hablar en nombre de Dios. Nunca nadie habló como él. Bueno, entonces, si los profetas del Antiguo Testamento profetizaban movidos por el Espíritu de Dios, San Lucas dice, sí, pero es que Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo en el bautismo. Eso no quiere decir que antes ignorara su condición de hijo de Dios y de Mesías. No, no la ignora en ningún momento, pero es que en el bautismo desciende sobre él de un modo visible en forma de paloma. Y cuando Jesús es conducido por él al desierto para ser tentado, ahí está el Espíritu Santo, misión conjunta del Espíritu Santo con la del Hijo. Y cuando Jesús es impulsado a dirigirse a Galilea para iniciar su misión, otra vez más, ¿verdad? Está subrayando cómo el Espíritu Santo, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo son simultáneas. Bueno, para San Lucas, Jesús es Salvador, el Salvador. Y si las promesas que se habían hecho a los patriarcas y a los profetas de Israel se iban a cumplir, en quien se cumplen es en Jesús. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, pues San Lucas recoge cómo salva a Pedro de las aguas, las acciones salvadoras de Cristo, todos los gestos de Jesús, obras de misericordia. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Es que Lucas pone en evidencia la misericordia de Dios hacia los débiles y pecadores y por tanto recoge, por eso se llama el Evangelio de la misericordia y también se llama el Evangelio de la infancia, porque relata cosas de la infancia de Jesús que solo pudo contarle la Virgen. Bien, la imagen de Cristo en San Lucas es la imagen del Señor, el Señor. La palabra Señor viene del latín dominus y este dominio, este señorío es adquirido dando su sangre en rescate por nosotros, adquirido en el tiempo y en el espacio, en la historia de los hombres. Sí, pero es que es Señor desde toda la eternidad, porque desde toda la eternidad es Hijo eterno del Padre. Entonces, San Lucas usa la palabra Señor para referirse a Jesús. De este modo está indicando la condición divina de Jesús, desde que nace hasta que resucita. Entonces, subraya mucho, es el Señor. Bueno, vamos a San Juan. ¿Qué dice San Juan? San Juan vuelve a decir, es el Mesías, pero es el profeta, es el maestro. Es decir, que San Juan recapitula Mesías, Señor, profeta, maestro. Y además, la hondura con que el cuarto evangelio se refiere a Jesús, la hondura teológica, como que refuerza mucho esta revelación. Entonces, lo presenta San Juan como el Señor, el Hijo de Dios. Y dice, es el Hijo, no un hijo, el Hijo, el unigénito. Es decir, el único Hijo nacido del Padre, el único que es verdaderamente Hijo, y por eso el único que puede llamar con propiedad Padre a Dios, con propiedad en el sentido estricto, porque nosotros llamamos Padre a Dios por la adopción que Dios Padre hace de nosotros en el Hijo. Bueno, entonces todos nosotros, así se ve en Juan 20:17,
todos nosotros llamamos Padre a Dios, sí, pero en virtud de la redención, en virtud de la adopción. Y como hijo de Dios, Jesús es preexistente, es coeterno con el Padre, preexistente desde toda la eternidad. Él, ya lo dice el capítulo 1, se ha hecho carne, ha puesto su morada entre los hombres, lo que recordamos todos los días en el Ángelus. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, este hacerse carne, indudablemente es un acto de amor, pero el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Tanto amó Dios al mundo que no paró hasta enviar a su Hijo único. Dios Padre dona a su Hijo único. Esa donación es un acto de amor. Entonces, en la pintura que les he puesto a la izquierda de la pantalla, una pintura del mismo autor de las pinturas que están en Cayala, es el mismo autor. En esta pintura, este pintor tan joven y tan realista que está presentando que todo es un misterio de amor. María es madre por el amor que la Santísima Trinidad ha depositado en ella. La Eucaristía es don de amor. Jesús se dona por amor. El Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. El Padre dona al Hijo. Bien, entonces, si el Hijo es el Logos, el Verbo, es palabra sempiterna de Dios Padre, y Él dice, por quien todo fue hecho, es lo que decimos en el credo, tomándolo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y esta es la última palabra que Dios ha dirigido y ha pronunciado, ya no pronunciará otra palabra más. Esta es la palabra definitiva de Dios. Antes nos hablaba por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su mismo Hijo, que es la sabiduría de Dios. Por tanto, la última palabra, la palabra decisiva a la humanidad es esta. Bueno, entonces en él se cumplen algunos rasgos que en el Antiguo Testamento se atribuyen a Dios. Jesús es pan de vida, luz del mundo, puerta, buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Todos estos textos de San Juan son un resumen de los rasgos que en el Antiguo Testamento están atribuidos a Dios. Los evangelios, entonces, no presentan a Jesús como una figura del pasado. Por eso los evangelios nos hacen ver a Jesús como alguien que está vivo. Por eso dice San José María, vive junto a Cristo. Debe ser en el evangelio un personaje más, conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés, porque Cristo también vive ahora. Y cita la carta de los Hebreos, Jesus Christus erie hodie ipse et in secula, Jesucristo ayer y hoy y siempre, Él mismo por los siglos de los siglos. Estas palabras fueron recogidas en el canto de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000. ¿Verdad? Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo siempre. Por tanto, vivo. El punto de forja que estamos comentando es el número 8. Ahora, esta era la última de las diapositivas que tenía para hoy, por tanto, quito estas diapositivas. Si tienen alguna cosa que comentar, esta lección fue una lección larga, pero pues ha valido la pena ir despacio en esta lección, en la clase número 11, su título es El testimonio evangélico y esta es la última parte de esta lección. Voy a quitar estas diapositivas para que puedan preguntar lo que quieran y si no hay preguntas, pues pasaría a la lección 8. Vamos a ver.
Aquí está Chepe con la mano levantada. Sí, Chepe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo Bienvenidos. está? Sí, Chepe, vamos a ver. Fíjese, don Mario, que cabal me interrumpieron aquí, pero no sé si habló de cómo lo veía Pedro. Ok, la predicación de San Marcos recoge en su evangelio la predicación de Pedro. Por tanto, sí dije como lo veía Pedro. ¿Ok? Ok, gracias. Todo lo que está en San Marcos es lo que veía Pedro. Luis, buenas noches. Muy buenas noches, don Mario. Mire, esta diferencias que usted nos presenta en los evangelios y que Sí, no sé si los demás lo perciben igual, pero cuando uno escucha la palabra de Dios, no es, no podría encontrar esas diferencias, sino para nosotros es la misma similitud que representa a Jesucristo. Pero la pregunta es si esto es vinculado a lo que se expresa que los evangelios fueron como dirigidos a ciertas comunidades sí, particulares, por ejemplo, sí, griegos y sí, sí. Está vinculado y si a uno no se lo advierten, uno no se da cuenta. Por eso una clase también sirve para que uno advierta todo ese conjunto, ¿verdad? Visto como desde arriba, uno ya ve que los 3 evangelios sinópticos, San Mateo, San Lucas y San Marcos, y el evangelio de San Juan, que es el 4º evangelio, confluyen de modo distinto en expresar lo mismo, pero unos hacen énfasis en una cosa, otros hacen énfasis en otra. ¿Ok? Muy bien. No sé si con eso te aclaro, Luis. Leonel, ¿querías preguntar algo? Bien, parecería que ya está todo claro por parte de todos. Entonces, si quieren, voy a pasar a la clase número 8, que sería la penúltima de este año. La última sería de hoy en 8, el lunes 12, Día de la Virgen de Guadalupe. Les voy a compartir las diapositivas para que las tengan ustedes ahora a su disposición y puedan ahora mismo ver qué es lo que les voy a proponer. Muy bien. Si no tienen dudas sobre la clase que terminamos, les pongo ahora las otras. Aquí está ya. Bien, entonces el tema libertad humana, voy a seguir las indicaciones del profesor Ángel Rodríguez Luño, compañero mío de estudio en Roma, y él pues plantea todo su tema de esta lección número 8, la divide en 6 apartados. Dios creó al hombre libre, la libertad humana tiene 3 dimensiones, ¿cuál es la esencia de la libertad? Cómo vemos la libertad desde el punto de vista de la historia de la salvación, cómo se relaciona la libertad con el bien moral y qué tendríamos que decir respecto al respeto a la libertad. Bien, entonces empecemos precisamente por el punto número 1. Dios creó al hombre libre. Esto tiene un preámbulo, ¿verdad? ¿Y cuál es el preámbulo? Que la Iglesia considera que la libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Por tanto, no podemos quitarle la libertad a nadie porque estaríamos atropellando la imagen divina que Dios ha querido dar a cada ser humano. Entonces, es tan grande la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda participar de ese don, que es un don que hay que respetar, ¿verdad? Y estamos llamados al cielo.
deseamos irnos al cielo y sin embargo Dios nos ha creado para el cielo, pero no nos quita la libertad. Por tanto, este es el riesgo que Dios quiere correr, de que usemos mal la libertad o que la usemos bien. Magnífico. Entonces, la libertad desde el punto de vista moral no es tanto propiedad natural de la persona. Desde el punto de vista moral es una conquista. Sí, es cierto, es fruto de la educación, es fruto de las virtudes morales que yo poseo, es fruto de la gracia de Dios. Es decir, hay un don, pero es don y es tarea. Por tanto, cuando digo que la libertad es una conquista, estoy diciendo que es una tarea. Hay unos que son más libres que otros. ¿Por qué? Porque tienen mejores hábitos, porque han recibido una mejor educación de su inteligencia y de su voluntad, porque han adquirido más virtudes y porque están más abiertos a la gracia de Dios que otros. Bien, entonces resulta que Dios nos dejó en manos de nuestro libre albedrío, dice el Eclesiástico, capítulo 15. Pero depende de nosotros permanecer fieles a ese destino del libre albedrío. ¿Para qué nos ha dado el libre albedrío? Precisamente para que nosotros pudiéramos ser fieles y alcanzar la felicidad. Pero el eclesiástico dice, bueno, mira, Dios te puso delante el fuego y el agua. Tú puedes llevar la mano al agua o puedes llevar la mano al fuego. Ante los hombres está la vida y la muerte. ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres la vida o prefieres la muerte? Si quieres la vida, usa bien tu libertad. Si quieres la muerte, entonces úsala mal. Se está refiriendo a la muerte eterna. ¿Qué es entonces lo que la iglesia nos enseña? ¿Para qué tienen estos dos jóvenes la libertad? ¿Por qué hay uno que está mirando con lupa? Porque el otro se expresa como un gran triunfador, ¿verdad? Como que ha tenido un gran éxito profesional. Bueno, es que estamos en manos de nuestras decisiones para que cada uno busque a su creador con espontaneidad, con libertad. Pero espontaneidad no quiere decir sin disciplina, porque las cosas a veces nos salen tanto más espontáneas cuanto más disciplina tenemos. Acuérdense que no todo lo espontáneo es bueno y que no todo lo bueno es espontáneo. Muchas veces cuando algo me sale espontáneamente y sale muy acorde con la verdad es porque el bien se ha hecho con natural conmigo. ¿A base de qué? A base de correspondencia a la gracia, de virtudes. Entonces, cuando nos adherimos libremente a la verdad y al bien, es cuando alcanzamos la perfección definitiva, el cielo. Pero este proceso de adhesión libre es cotidiano. No es un proceso para algunas veces. Entonces, quien quiera adherirse libremente a Dios, para hacerlo, pues ni modo, la persona tiene que ser capaz de conocer el bien, capaz de afirmar autónomamente el bien. Pero hay gente que tiene ataduras que no le permiten conocer autónomamente el bien. Prejuicios, pereza, desgana, ¿verdad? Falta de sinceridad, falta de laboriosidad. Bueno, pues esas personas se han puesto unos límites que no son naturales, que son vicios y que le impiden conocer el bien, afirmarse autónomamente en el bien. Por tanto, hace falta un hábito por recuperar la libertad que Cristo nos ganó en la cruz. Bien, entonces somos finitos y somos falibles. Somos vulnerables. Está comprobadísimo en la historia que no siempre hemos hecho bien uso de la libertad que Dios nos ha dado. Comprobadísimo que hay gente que ha usado la libertad para negar el bien y para afianzarse en el mal. Imagínense ustedes un marero, ¿verdad? O un extorsionista que viven precisamente de mentir, que viven de engañar y que viven de atropellar la dignidad de las personas. Bueno, pues esas personas
se han puesto tantos obstáculos que se les hace más difícil dirigirse espontáneamente a la verdad y al bien. Cuando una persona es verdaderamente libre, entonces esa persona alcanza la felicidad divina, pero ser verdaderamente libre no quiere decir hacer lo que me dé la gana cuando tengo ganas, y cuando no tengo ganas, precisamente porque soy libre, no hago el bien, porque entonces la verdad dejó de ser la regla de la libertad y empieza a ser la regla mi gusto y mis ganas. Bueno, entonces los jóvenes dicen ahora, ¿y qué tiene de malo que yo tenga intimidad con mi novia? Si los dos estamos de acuerdo, no le hacemos mal a nadie y para nosotros es expresión de amor. Precisamente lo que tiene de malo es que tú has perdido de vista la verdad sobre el acto sexual. Has perdido de vista para qué fue dado ese don. Has perdido de vista que ese don fue dado para ser usado en una relación de compromiso. Lo has recibido en depósito y que cada vez que usas de él estás abierto a la posibilidad de transmitir la vida. No, pero yo no quiero hijos por ahora. Bueno, pues no tengas relaciones. Atente a la verdad del don que has recibido, del cual tú eres un administrador. Muy bien. Los únicos seres que tienen libertad somos los seres humanos. Ni en el mundo mineral, ni en el mundo, dijéramos, de los astros, el mundo vegetal, ahí no hay libertad. Ahí hay leyes fijas, ellos no pueden conocer ni amar, ellos no van a participar de la felicidad de Dios. En el mundo visible, los únicos que participan de la felicidad de Dios somos los hombres. Por eso, refiriéndose a los hombres y no a los ángeles, dice San José María que nos unimos al Creador por el ejercicio de nuestra libertad. Es decir, que cuando yo me uno libremente a Dios, cuando yo entiendo que el bien para mí está en unirme a Dios, como ese bien es tan grande, tan deseado por el mismo Dios, y Dios, precisamente por la altura de ese gran don de la libertad, ha querido dárnoslo, confiriéndonos así un rasgo de la divinidad. El único que es absolutamente libre es Dios. Nosotros tenemos una libertad limitada, por tanto no absoluta. No podemos confundir esto. Entonces, Dios corre el riesgo de nuestra libertad. Entonces, hay que entender los tres sentidos de la libertad. Hay que distinguir cuál es la esencia de la libertad y luego tenemos que ver la relación entre libertad e historia de la salvación. Veamos las tres dimensiones de la libertad humana. Primera dimensión, libertad de coacción. O sea, yo externamente puedo hacer algo sin que me lo impongan agentes externos o me lo impidan agentes externos. Estoy libre de coacción. Este modo de libertad en el ámbito del derecho y en el ámbito de la política, ¿verdad? Nadie me coacciona, ¿verdad? Vienes libremente a contraer matrimonio. Este es el derecho, ¿verdad? Esta es la libertad en el uso, en la disposición para casarse. Sí, vengo libremente. Muy bien, y si no vienes libremente, esto es nulo. Así de claro. Bien, entonces tendríamos que tener libertad para expresar nuestros pensamientos, para reunirnos con quien nos dé la gana, siempre y cuando no atropellemos el bien común. Si nuestra capacidad de reunión y de expresión de nuestro pensamiento es pacífica, es serena, nadie me la tiene que quitar. Nadie tiene derecho a quitármela. Si yo atropello el bien común, objetivamente hablando, no me refiero a la visión subjetiva que tiene el dictador, que interpreta, que va contra el bien común, cualquier expresión de disenso con lo que yo, dictador, sostengo. Eso, libertad de coacción.
Estoy excluyendo ese caso. Que no tienen libertad no son libres de coacción, los presos no se pueden reunir, no pueden expresar su parecer, los prisioneros de guerra. Bueno, luego está la libertad de elección, libertad psicológica. ¿Qué quiere decir? Que yo actúo sin que nada dentro de mí me impida elegir una cosa o la otra. Hay personas que no tienen libertad psicológica, por tanto no pueden elegir. Tienen tales condicionamientos psicológicos que no pueden elegir, ya sea porque tienen ideas obsesivas, y el que tiene una idea obsesiva de suicidio terminará suicidándose si no interviene un médico para calmarle aquella idea obsesiva. El que tiene idea obsesiva piromaníaca terminará quemándolo todo. El que tiene idea obsesiva de higiene terminará lavándose las manos después de abrir una puerta. No le dará la mano a nadie, ¿verdad? No procurará no abrir la puerta con las manos y pasar las páginas del periódico con los codos, porque todo le parece que lo contamina. No tiene libertad, tiene ideas fijas. Bueno, entonces la libertad psicológica no se refiere solo a la posibilidad de hacer, sino a la capacidad de decidir autónomamente. Hay gente que tiene determinismos interiores. Imagínense ustedes que tenemos una herencia genética que de alguna manera nos puede determinar. Yo no soy libre de adquirir una diabetes. Si resulta que la tengo ya, la diabetes la tengo contraída por razones genéticas, ¿verdad? Tarde o temprano se me va a desarrollar. Puede ser que yo tenga una personalidad en la que pues hay picos y barrancos, ¿verdad? Bueno, pues probablemente eso puede ser genético, ¿verdad? Puede ser endógeno, no necesariamente exógeno. Por tanto, aquí de qué se habla, de que no haya una fuerza interna diferente a mi voluntad, que me elija elegir algo y excluir el resto de alternativas. Entonces hay gente que tiene la adicción al tabaco, la adicción al alcohol, la adicción a la masturbación, la adicción a la pornografía. Fuerzas internas diferentes de su voluntad, ya no son libres. Hay que desintoxicarlos, hay que curarlos. Entonces la libertad psicológica es capacidad de autodeterminación hacia el bien. Hay enfermedades mentales que pueden privar total o parcialmente de esa libertad psicológica, con las cuales uno se mete en una cárcel que uno mismo se ha fabricado. Entonces, libertad de coacción, libertad psicológica, libertad moral. Es decir, una persona tiene libertad moral si no está esclavizada por sus malas pasiones, por sus vicios, por sus pecados. Pierde la libertad moral el que voluntariamente se hizo perezoso. Llega un momento en que ya no tiene dominio de su voluntad. Y entonces actúa siempre rindiéndose ante la pereza, rindiéndose ante el pesimismo, ¿verdad? Rindiéndose ante la infidelidad. Entonces, está claro, estamos hablando de que la libertad no es solo una tarea, o sea, no es solo una propiedad natural, es también una tarea. Dios nos ha hecho libres, hemos nacido libres, sí, pero a veces perdemos la libertad porque no la conquistamos. No nos enseñaron a conquistarla. No tenemos las virtudes morales, las conocemos en teoría, pero todavía no son práctica. Y no vivimos en gracia de Dios. Entonces, cuando la iglesia nos habla de libertad, nos dice que Cristo nos hace libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres de las malas pasiones. Por tanto, vivimos las tres dimensiones de la libertad. Vamos a la esencia de la libertad. Cuando en esas tres dimensiones que acabo de mencionar,
he explicado la libertad, he hecho uso de una negación. Es decir, estoy negando que existan impedimentos exteriores para obrar, condicionamientos interiores para elegir, obstáculos morales para ejercerlo. Pero esta no es la esencia de la libertad. Vamos a la esencia de la libertad. He dicho que si no hay impedimentos, condicionamientos ni obstáculos, que eso ya es un requisito para que yo sea libre, pero todavía no he manifestado la esencia positiva de la libertad. Digo que Dios es libre y que la libertad de Dios no es la negación de condicionamientos exteriores ni interiores, que ni tiene ni puede tener. Dios, por definición, no tiene condicionamientos. Estas niñas que están estudiando ballet podrían tener un problema de fasciitis plantar porque no aprendieron a caminar y por tanto no están en condiciones, tienen condicionamientos que les impiden bailar, aunque tan chiquitas están aprendiendo. Bueno, sigamos avanzando. La libertad tiene que consistir en algo diferente de la simple ausencia de condicionamientos y determinantes. ¿Qué es algo diferente? ¿Qué es eso que nos hace libres? Lo que nos hace libres es la adhesión al bien. Este es el acto propio de la libertad. Amar el bien. Amar el bien es el acto por excelencia de la libertad. Amo tanto el bien que me sobrepongo a todos los condicionamientos y me dirijo al bien. Cuando yo no me levanto de la cama, sabiendo que levantarme me trae muchos bienes, quiere decir que amo más el quedarme haraganeando en la cama que el bien que me va a venir si me sobrepongo a la pereza. Por tanto, no amo el bien por excelencia. No me adhiero al bien porque pongo un obstáculo. Es que me siento tan cansado que no me levanto. Pues hay que preguntarse si de verdad está tan cansado o es que su cansancio es psicológico y por tanto se ha autoconvencido de estar cansado. Entonces, uno si no es libre no ama y si no ama no es libre. Por tanto, el amor verdadero es libre. ¿Qué quiere decir esto? Se libera de todos los impedimentos. Entonces, cuando uno ama, si ama la verdad y ama el bien, ama a la otra persona en la verdad y en el bien. No en contra de la verdad ni en contra del bien. Por tanto, la ama con respeto. La ama sin utilitarismo. Entonces, la libertad de Dios, la libertad que Cristo nos gana en la cruz, se expresa a través del reconocimiento y del amor al bien. O sea, yo te amo, Señor, no por lo que me das, no por lo que tienes, sino por lo que tú eres. Mira, amo a esta persona por lo que es, no por lo que me da ni por lo que tiene, por lo que la persona es. Entonces, si yo me quiero dirigir de modo autónomo al bien, entonces tengo que ir más lejos de la posibilidad de elegir entre varias alternativas. O sea, mucho más allá de esa posibilidad. Tengo que ir. Una buena madre que ama a su hijo, no se pone esa persona, esa señora, a discutir consigo misma sobre otras alternativas posibles. Amo mucho a mi hijo, pero amo más dormir de un jalón, de un tirón. No, si el niño llora, la madre se levanta. Si el hijo a un adulto está enfermo, la madre está al pie de la cama todo el tiempo que puede. Ok, entonces no rehuye al sacrificio porque ama de verdad el bien. Una madre que por amor al bien de su hijo le ahorra todos los sacrificios al hijo y lo sobreprotege, no ama el bien de su hijo, le está haciendo daño. Entonces, cuando una persona ama, el amor es fecundo.
yo digo que amo a una persona y que me entrego corporalmente a esa persona, pero que no quiero hijos, estoy contradiciendo el bien del amor y el bien de la persona. Bueno, sacrificio y entrega son expresión de la libertad. Jesús en el huerto de los olivos ve venir todo el mal de todos los pecados de todo el mundo. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como quiero yo, sino como quieres tú. Por tanto, dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo y nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Ok, pero nosotros advertimos inclinación al mal. En nuestra alma advertimos eso. Y esa inclinación al mal la advertimos de modos muy diversos. Y a nosotros nos resulta más costoso adherirnos libremente al bien, ¿verdad? Pero cuando uno ve que hay oposición entre libertad y entrega, quiere decir que su amor todavía es vacilante, porque el que ama mucho se sobrepone a todos los obstáculos y no se deja determinar por sus inclinaciones al mal. Entonces, cuando no hay una autónoma adhesión al bien, eso requiere sacrificio, esa adhesión autónoma. Si yo no amo de verdad el bien, que lleva consigo sacrificio, entonces sí que voy a encontrar oposición entre la libertad y la entrega. Ese bien es tan alto que comporta muchos sacrificios, no importa, aquí voy. Porque amo tanto ese bien, lo valoro tanto, que no me importan los sacrificios que suponga ese bien. Un muchacho guatemalteco quería tanto a una muchacha de la que se hizo novio. Ella vivía en San Miguel, en El Salvador, en la frontera con Honduras. Todos los fines de semana se iba a San Miguel a ver a la novia. Se casaron, tienen 5 hijos. Maravilloso. Perseveró en su amor, se sacrificó, no le importó el sacrificio que suponía viajar todos los fines de semana y el gasto de dinero y de tiempo. ¿Por qué? Porque perseguía un bien. Bueno, entonces, esta sería la última diapositiva de hoy. Hemos visto la esencia de la libertad y la esencia de la libertad, pues las he tratado de explicárselas. Estoy tratando de quitar las diapositivas, pero no me permite, por algo no lo consigo. Bien, entonces nuestra diapositiva siguiente, la semana próxima, si Dios lo permite, hablaremos de la libertad desde el punto de vista de la historia de la salvación. Bueno, con esto quito esas diapositivas. Si quieren preguntar algo sobre la libertad, que es un tema tan profundo y tan apasionante, bueno, pues pregunten. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Juan. Soy Juan Iriarte, ¿puedo hablar? Sí, Juan. Gracias, don Mario. Quizás me distraje un instante, pero entiendo que, perdone que regrese al tema anterior. Sí. O sea, ¿cuál es la imagen de Jesús, de Jesucristo, que nos presenta San Juan? Sí. Que digamos que es la persona que conoció más íntimamente a Jesús. Bueno, lo presenta Perdone, como pero es que si no, hasta el año que entra se lo podía preguntar, disculpe, ¿verdad? Sí, lo presenta como la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Gracias, don Mario. Así empieza el capítulo 1 de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios y el verbo existía juntamente con el Padre, ¿verdad? Y por él todo fue hecho. O sea que empieza capítulo 1 de San Juan durante muchos siglos. Este capítulo 1 de San Juan se leyó en todas las misas al final de la misa. Era lo que se llamaba el segundo evangelio. Es decir, que en la misa se leía el evangelio en un ciclo de lecturas y al final de la misa el sacerdote iba y leía una vez más, pero ahora leía el capítulo 1 de San Juan para que se grabara en la cabeza de todos. Esta es la misa tridentina, es la misa del rito extraordinario.
durante siglos. Leímos capítulo 1 siempre en todas las misas para que se nos metiera en la cabeza que es coeterno con el Padre, para salir al paso de herejías. Muy bien. Don Mario, una segunda pregunta, si Sí, es Juan. posible. No es que los otros temas de toda la catequesis no me hayan parecido tan importantes, pero este tema de hoy es como muy existencial, ¿verdad? Es decir, Sí, hemos aterrizado en el significado en la vida práctica, sí, la vida real de todas las verdades morales, sí, sobre todo a través de la libertad. sí. Un poquito más acerca de la libertad, ¿dónde puedo encontrarlo, don Mario? En los artículos de Ángel Rodríguez Luño. Ahí Muy vas a bien, encontrar bastante. Muy bien. muy bien. Eric, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Buenas noches a todos. Una pregunta para ir en orden. ¿Debo trabajar primero en mi voluntad para después trabajar en mi libertad o a la inversa? En efecto, si tú no trabajas tu voluntad, no educas tu voluntad, va a ser muy difícil que seas libre. Voy a poner un ejemplo. Una persona que es perezosa, una persona que no es sincera, le falta educar su voluntad y por tanto tiene que superar esos dos vicios para ser más libre. Es un ejemplo que no se refiere a ti, sino un simple ejemplo referido a lo que aquí se ha hablado, pero ya hablaremos de esto en la historia de la salvación la próxima clase. Muy bien. Muchas gracias, don Mario. Por nada. Klaus. Tal vez no sé si es una pregunta o tal vez es algo relacionado. La libertad va ligada a la santidad, en pocas palabras, ¿verdad, don Mario? Sí, así es. Tal como lo has dicho. Muy bien. Israel. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Mi pregunta va más desde un punto de vista existencial interreligioso, ¿no? Es decir, he escuchado un poco a Monseñor Sipols, tiene muy buena formación y lo he escuchado hablar mucho acerca de pastores que para él pues son santos y que están en el cielo, ¿no? Sí. Pero por tradición sabemos que, o por lo menos en siglos pasados o no hace muchas décadas, que pues no existe una salvación, por decirlo así, fuera de la iglesia. Sí. Entonces, dentro de la libertad muy bien practicada, dentro de la moral, etcétera, un hombre que cumpla estas características que usted estaba comentando, pero que lleve una vida de santidad, pero que esté afuera de la Iglesia Católica, podríamos decir que estaríamos hablando de lo mismo. Bueno, vamos a ver, una persona que está fuera de la Iglesia Católica puede ser que tenga barreras intelectuales, barreras geográficas, barreras de prejuicios que le impidan conocer la verdad de lo que es la Iglesia Católica. Tenemos leyendas negras abundantes. Entonces hay gente que vive dentro de esa burbuja de las leyendas negras y por eso no terminan de entender. Entonces, Dios a esas personas que tienen barreras insuperables no les va a pedir cuentas de los actos que le impidieron acceder a la total verdad. Pero si su conciencia les decía, mira, aquí está la verdad, y tuvieron un comportamiento coherente con la voz de su conciencia, se salvan por la fe de la Iglesia que practican sin conocerla. Así es. Ya lo explicaré en la próxima clase. Claro. ¿Ok? Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues rezamos el Ave María y terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel,
ruega por nosotros. San Pablo, Ruega ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Descansen, buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario.